A través de la creación, el hombre de los llanos escribe o le canta a su esencia, o dibuja la línea que traza el horizonte en la llanura, territorio de la magia que hechiza con palabras los misterios del silencio profundo de la pampa. De ese conjuro, la esencia del habitante pampeano marca nuestro rumbo, el Guempín. Yo no tengo mucha conciencia en realidad del trabajo que hago. Siempre me parece que es poco, siempre me parece que nunca alcanza, siempre me parece que me falta, que no tengo organización de trabajo. Y después cuando hago la muestra me doy cuenta de que en realidad me encuentro con un montón de cosas que cobra una dimensión y cobra una identidad propia cuando está en un espacio que yo no, o sea, que no es propio. Silvia Castagnino nació el 17 de mayo de 1959 en Pellegrini, provincia de Buenos Aires. Egresó del Instituto Superior de Bellas Artes de la ciudad de General Pico con el título de maestra de artes visuales y profesora de dibujo en la especialidad de pintura, donde además actualmente se desempeña como docente en la carrera de artes. En sus obras utiliza la técnica de óleo y acrílico sobre bastidor. Se inclina por las texturas y los materiales no convencionales. Realizó exposiciones de sus obras desde 1982, tanto en el interior del país como en Buenos Aires y el exterior. Su mayor anhelo como artista es ser mejor persona, porque el arte logra ese objetivo. Invita a pensar, a reflexionar acerca de sí mismo y el rol de cada uno en el mundo. La obra produce un cambio profundo en el interior del artista, ya que lo construye diferente después de cada proceso. Este es mi mayor anhelo, dice Castagnino, ser absolutamente honesta en mi relación con el mundo a través de mi obra. Definiciones que ha ido logrando a través de los años y de la mano de la pintura. Y bueno, más liberada, más liberada porque uno ya hizo un proceso largo y uno ya tiene una edad en donde puede, digamos, coser muchas cosas para atrás y muchas cosas que al principio las veía y hacía una lectura cargada de prejuicio, ¿no? O sea, como tener que posicionarte en un determinado lugar, ¿viste? Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando recién empecé con esto, que decía, soy figurativa, soy abstracta, o sea, porque me encantaban hacer las dos cosas. O sea, por un lado, ¿qué tiene que ver eso? O sea, uno después cuando crece te das cuenta de que eso tiene que ver con la personalidad de uno. O sea, yo soy así en mi vida. Tengo una cosa muy estricta, muy ordenada, muy organizada, y por otro lado tengo una cosa de explosión y de desborde, ¿viste? Y de cosa compulsiva. Entonces, eso es lo que uno en realidad manifiesta en esta cuestión artística, que es la liberación del interior. O sea, es la manifestación de lo interno. Y yo durante mucho tiempo recuerdo que vivía esto como una cosa, ¿viste? Bastante... no digo traumática, pero una cosa que me obsesionaba y que me producía preocupación, ¿viste? Porque yo, era como que sentía que tenía que definirme, porque si no, mi obra era como que no tenía, no se revalorizaba. Era como que estaba en la búsqueda. Yo decía, yo siempre estoy en la búsqueda, y el ser humano en la vida está siempre en la búsqueda. Pero eso lo entendés cuando ya hiciste un recorrido, ¿no? En el árbol genealógico familiar figura Juan Carlos Castagnino, reconocido pintor y dibujante argentino, en cuya formación figuran Picasso y Spilimbergo. Su obra figura en numerosos museos de arte y en importantes colecciones particulares. Si bien Silvia conocía su obra y la importancia para el arte argentino, considera que no tuvo desde la infancia una relación directa con los pinceles. O sea, todo el mundo, ¿viste? Dicen Castagnino, uy, que sos del pintor. Sí, soy, mi papá era primo hermano de él. Pero en realidad yo, personalmente no lo conocí. O sea, conozco su obra, lo admiro mucho como pintor y como dibujante. Como pintor lo descubrí incluso mucho más tarde, me acuerdo, porque, yo primero lo tenía registrado a él como un excelente dibujante. En mi casa mi papá había incursionado en el arte, pero nunca fue una cosa que la desarrolló intensivamente, pero tampoco nos puso a nosotros en contacto, por ahí sí con la música,
Me acuerdo que en la infancia, viste, nos conectábamos, o sea, después de la cena él nos enseñaba a bailar tango y nos enseñaba a bailar folclore, viste, distintas... O sea, desde ese lugar, por ejemplo, yo podría decir, bueno, si tengo algo con el tema de la música, o mi hija, por ejemplo, que es musicoterapeuta y cantante, decís, bueno, viste, por ahí podés retrotraerte a esa infancia. Pero yo en mi caso no he tenido contacto con la pintura, o sea, con el bastidor y los pinceles. ¿Vos sabés que no? Además de dictar clases en el Instituto de Bellas Artes, desde hace varios años acompaña a María y Chola en Catriló, en un encuentro que se reaviva todos los viernes con la pintura como protagonista. Silvia define a María como una abuela contemporánea y a Chola como una abuela laboriosa, juntas creciendo dentro del arte y enseñando con el ejemplo que la creatividad también aparece con las ganas y el deseo de hacer. Y después, bueno, me pasó esta anécdota con este trabajo que estoy haciendo en la tercera edad, donde yo estoy trabajando con una señora que es mi mamá. Y, o sea, es mi mamá postiza, en realidad. Ella entró a trabajar en mi casa un mes antes de que yo naciera. Y le he metido en un contacto con el arte y se ha metido tan compulsivamente a pintar y de una forma tan espontánea y tan creativa que yo digo, ¿dónde estaba todo esto de María, esta mujer que me ha criado a mí con tanto amor y con tanta, con tanta incondicionalidad? O sea, ¿en dónde estaba todo esto guardado, viste? Hoy la vida le ocupa la pintura, viste, y yo le llevo, o sea, es un placer darle una consigna, darle un estímulo, felicitarla solamente. Y en María es una, yo digo, es una artista contemporánea porque no es consciente de lo que hace tampoco, y ella es absolutamente espontánea y sin ningún tipo de prejuicio. Y lo único que le sirve, o sea, lo único que a ella la estimula es la felicitación mía. Esta alegría que me da a mí verla pintar y trabajar, para ella, viste, no necesita otra cosa. Y es maravilloso lo que hacen. Y en realidad, viste, en la tercera edad no hay una cuestión de ir por una línea ni de nada. O sea, uno tiene que ir siguiendo el instinto de la persona y tratar de que ocupe ese espacio en algo creativo en donde ella se sienta que pueda estar expresándose y pueda compartir ese proyecto o ese trabajo con el otro, ¿no? O sea, dentro de esta cuestión dual que yo tengo en mi vida, esta cuestión, yo siempre digo, yo vivo con una pata en cada canoa. Toda la vida, ¿viste? Porque siempre tengo que estar, o sea, decidiendo entre cosas, pero entre cosas que me generan sentimientos opuestos, ¿entendés? Porque yo, por ejemplo, soy una perfeccionista obsesiva que siempre siento que me falta un poco más para lograr lo que me propongo. Entonces, como docente me pasa permanentemente. Entonces vivo estudiando, vivo perfeccionándome, vivo pensando que no llego. Es más, tengo hasta como una imagen de que soy una docente que no he puesto todo de mí. Y sin embargo, la vida me ha devuelto y me ha gratificado con experiencias como esta, por ejemplo, en donde digo, bueno, viste, o sea, te estás castigando demasiado. Algo hay. En el año 2006 comienza a tomar clases en el taller de diseño y producción de joyas contemporáneas de María Medici. Silvia denomina el proyecto como Joyas de Autor, donde cada pieza, creada o diseñada, puede considerarse una escultura, una obra única que puede llevarse en el cuerpo. Desde la antigüedad, la joya es considerada como un objeto personal, cargada de significado y representativa de quien la porta. Esto nació como otra posibilidad de expresión, o sea, como la búsqueda de otro lenguaje. Yo siempre tenía, o sea, a lo mejor me quedó pendiente, cuando yo hice la carrera de Bellas Artes, hice la especialidad de pintura, y como estaba, viste, en un momento cómodo de mi vida, digo, bueno, después sigo con la especialidad de escultura, después sigo, bueno, y después, o sea, se cortó ahí la carrera. O sea, se cortó el programa, vino la bajada de educación con el proyecto orientado a la docencia, cambiaron todos los planes y bueno, entonces yo nunca más incursioné en el tema de la escultura y abordo un poco las joyas desde ese lugar, o sea, más allá del adorno que implica y de la connotación
así de adorno, digamos, que tiene en sí misma, yo la tomo como una pequeña escultura que se puede poner en el cuerpo. Porque, o sea, trabajo la pieza única, o sea, con una idea, una idea por cada pieza, está hecha totalmente a mano, no la repito, o sea, ya hice esa y ya no me interesa la serie, o sea, no lo hago con un espíritu de comercializar joya, o sea, si no podría ser, por ejemplo, un molde, ¿viste? Y hacer una serie, digamos, de un anillo determinado. Pero no me interesa, o sea, me interesa, o sea, cada pieza en sí, como si pintara un bastidor, una cosa así. Casa de la Pampa y Centro Cultural Malvinas en Buenos Aires, Galería Euroamerican en Nueva York o el Museo Provincial de Artes en La Pampa son algunos de los espacios por donde ha circulado la obra de Silvia Castagnino. Es todo un trabajo minucioso en donde vos tenés en realidad dos ramas, o sea, por un lado podés hacer todo lo que es moldería, en donde vos haces la pieza en una cera de joyería, y si no, trabajás la chapa y soldar. Pero, o sea, es un trabajo en donde vos comprás la chapa de plata, ¿viste? Y parece, no sé, una plata, parece aluminio o cualquier otra cosa. O sea, es áspera, torcida, bueno, tenés que lijar, tenés que cortar, tenés que soldar. O sea, todo eso se hace paso por paso y es un trabajo muy minucioso. Porque te lleva mucho tiempo una pieza, a lo mejor estás 3 meses haciendo un collar, o sea, depende, por supuesto, de la dificultad. O sea, una pieza como esta, por ejemplo, es una pieza que tiene un trabajo mucho más meticuloso, mucho más minucioso y mucho más lento, por ejemplo, que una pieza así, en donde hay una soldadura ya más al azar y están engarzadas, digamos, en un aro que rodea el cuello. En cambio acá vos, fíjate, tenés toda una serie de engarces hechos todos a manos y eso te lleva muchísimo más tiempo, ¿no? Muchísimo más tiempo y te estropea mucho más la vista que esta. También. Este acá tiene colmillos de jabalí y tiene púas de puercoespín que traje de un viaje que hice al exterior y me parecieron geniales para incorporarlas en la pieza, en alguna línea étnica, algo o sea, algo que yo quería, porque en realidad fui como iniciando series de cada cosa, igual que en la pintura. O sea, tomo un concepto, digamos, y lo voy desgranando en distintos bastidores. Con esto es lo mismo, o sea, tengo una línea, por ejemplo, de estos collares planos estructurados, tengo otra línea de estas gargantillas, tengo otros de esta línea más étnica, pero o sea, el fin es ese, o sea, no es, o sea, después, o sea, por ahí o armar una muestra con una línea determinada, pero fue todo mucho más más libre y más desordenado que el tema de la pintura, por ejemplo. A lo mejor porque con la pintura empecé yo mucho más joven. ¿Entendés? Esta es una etapa que pertenece a los últimos 5 años de mi vida. Y he vendido mucho, incluso ahora es medio como que me cuesta, o sea, me he ido quedando con las cosas que, viste, siempre uno tiene cosas que decís, bueno, de esta no me desprendo. Lo mismo que con la pintura. O sea, en realidad es un lenguaje diferente nada más, pero el inicio, el sentimiento que te guía, el instinto que te lleva a desarrollarlo y la forma en que lo desarrollas es el mismo. Por ahí esto es un poco más lúdico a lo mejor. Pero en lo otro también he podido, o sea, las he podido asociar mucho, incluso he podido unirlas en algún punto, porque yo tengo una serie de alambres en donde he incorporado el metal en la pintura y tengo una serie de estos en donde he podido, las tengo hechas en cobre, en donde he podido hacer esmaltados, o sea que es una manera de llevar la pintura a la pieza, digamos.
Esto es, bueno, esto también es una parte última, o sea, digamos una nueva incorporación. Yo toda mi vida, es más, al principio no me creían, me decían, ¿qué estás haciendo? ¿Viste? Porque es la primera vez en la vida que pongo un círculo en una pintura. O sea, no es que no, o sea, por ahí no lo, o sea, no lo he puesto como figura principal, o sea, lo he tenido como algo más anecdótico, más secundario, pero toda mi obra, o sea, en todo mi proceso está caracterizado por las líneas rectas, la línea del horizonte, bueno, que nunca falta, acá por ahí capaz que tampoco, este es el que más escapa. Pero bueno, apareció esta cosa del círculo, ¿no? O sea, esta cosa de los circulares que, bueno, que por ahí marca un nuevo inicio. Vaya a saber a dónde va. O sea, estamos ahí en proceso. Desde hace 5 años pudo hacer realidad la posibilidad de contar con un espacio propio diseñado para pintar y crear las joyas de autor. Su nuevo atelier mezcla blanco con luces y vegetación, amplitud que en un principio fue un desafío a la creación. Hace más o menos unos 4 o 5 años. O sea, en realidad esta era una casita muy viejita donde vivía un vecino de toda la vida de nuestro. Y yo siempre dije, el día que se venda esa casa me voy a hacer un taller ahí. O sea, era como cruzar la calle y estar en mi espacio, ¿no? O sea, era como tener todo en uno. Estaba acostumbrada, o sea, empecé a pintar en un lugar muy chiquito de mi casa, después me fui trasladando a otro lugar, después me trasladé al garage de mi casa y cuando empecé a trabajar con obra más grande, tenía que levantar todos los bártulos, bueno, así surgió la necesidad esta de alquilarme un lugar. Pero siempre me alquilé casitas chiquitas, viste que, o sea, casitas típicas, entonces tenía habitaciones pequeñas. Cuando hice una muestra en el Museo Verde en Santa Rosa, claro, cuando vi obras grandes mías a semejante distancia, cuando vi la dimensión, dije, yo tengo que hacerme un espacio para pintar de este tamaño, ¿viste? Y me acuerdo que estábamos con Raúl Fernández Olivi colgando la obra y todo, y conté los pasos de la sala. Y dije, bueno, tengo que tener un espacio así, ¿viste? Entonces, cuando compramos esta casita, la parte vieja la conservé, que es todo lo del taller de joyería, y me hice todo este loft para atrás. Pero claro, o sea, después apareció toda esta cosa de la luz, de las ventanas grandes, de la raja en el techo. Y fue terrible para mí la adaptación, porque, o sea, es como que me desintegré, ¿viste? Porque estaba acostumbrada a pintar adentro de una caja con la obra acá, y de pronto, ¿viste? Tenía este espacio en donde lo de afuera se me metía para adentro, lo de adentro se me salía para afuera, o sea, es como que tuve un periodo de adaptación importante. O sea, me costó disfrutar esa etapa de apropiación al principio. Al principio era como que tenía la sensación de que yo digo, bueno, ya basta, se terminó, o sea, logré esto y ahora no me nace más nada, ¿viste? Yo digo, no pinto más, ¿viste? O sea, al principio me sentí, ¿viste? Después empecé a entender que no, que tenía que apropiarme disfrutando de estas cuestiones secundarias, ¿viste? O sea, que son el complemento, digamos. Es como cuando yo le digo a mis alumnos, relación entre figura y fondo. Le digo, no es el fondo, es el contexto en el que está la figura. Bueno, acá es más o menos lo mismo. A lo largo del siglo XIX, la llanura fue transitada obsesivamente por la literatura, retratada en su propia inmensidad. En los textos se volvió inmensa como el mar, definida por la presencia del horizonte como una línea neta sin interrupciones. Esa línea, ese horizonte, también aparecen en la obra de Silvia Castagnino como una división entre dos planos que contienen la mayor oscuridad y la mayor claridad. Sí, yo creo que todos los lugares tienen algo que nos marca una identidad y con lo cual nosotros nos sentimos absolutamente identificados, obviamente. O sea, te das cuenta, por ejemplo, cuando estás en un lugar de montañas que vos decís, ¡ay, qué maravilloso! ¿Viste? Esto no lo vivo, me encantaría vivir en este lugar, pero después cuando venís acá y encontrás ese horizonte redondo, es como una sensación de que llegás a lo tuyo. De todas maneras, o sea, cuando uno vive acá, anhelás esta cuestión, o sea, es como que hay dos sensaciones, ¿no? Hay algunos que sienten
que sienten, o sea, se sienten diminutos en esta cuestión espaciosa. Y hay otros que lo entienden como una desintegración, o sea, como algo que nunca termina. O sea, a mí a veces es como que me faltan las contenciones, las paredes, pero cuando no las tengo, o sea, cuando las tengo, extraño esta cuestión de la espacialidad. Y esto tiene que ver con el lugar, con la geografía. Exacto. Eso tiene que ver con la geografía en donde uno se ha construido, obviamente, absolutamente, en la manera de pensar, en la manera de sentir y en lo que representás. Para mí sí, es absolutamente definitivo. La cultura mapuche tiene en la palabra la posibilidad de preservar la memoria como proceso individual y colectivo, pero no todas las voces son elegidas. Esa es la función del dueño de la palabra, o Genpín. Es la voz de la comunidad autorizada y reconocida por ella. Este es el sentido del programa El Genpín, dedicado a valorizar la palabra de quienes a través de su arte nos permitan encontrar y recorrer la esencia del ser pampeano, produciendo el rescate de las formas, los colores, los sonidos y el movimiento.